Aquí voy a leer algunos fragmentos, voy a compartir algunos fragmentos. Dice, mi futuro, ya de jovencito, dice, ni arriero ni leñador. En la adolescencia se piensan muchas cosas. Uno trata de alguna manera de escudriñar el futuro porque se tiene mucha incertidumbre de cuál será su destino. Y sueña o piensa uno, precisamente tratando de hacerse una idea de cuál será ese rumbo, el camino que nos tocará seguir por el paso de esta vida. Uno de mis propósitos o empeños desde entonces fue buscar la forma de continuar estudiando. Yo estaba muy consciente de que nada tenía que hacer en mi pueblo. No teníamos tierra y si de algo estaba yo seguro en mi vida era que no quería ser ni arriero ni tampoco quería ser leñador. Por fortuna, a través de un paisano de mi pueblo que se llamaba Juan Hernández, pude darme cuenta de que había un internado en Morelia. Era una secundaria técnica industrial y las becas las otorgaba el presidente de cada municipio. Así que en cuanto terminé mi primaria, fui a Paracho a pie, porque en mi casa no había recursos para ir en camión o en autobús, como le llaman ahora. Estuve yendo y viniendo alrededor de una semana, recorriendo muchos kilómetros de distancia para procurar una cita con el presidente municipal de Paracho. No recuerdo su nombre, pero creo que se apellidaba Jasso. Realicé el mismo recorrido diario y por las noches. Tenía que pasar por un cementerio, el cual cruzaba veloz por temor a los muertos. Finalmente fui atendido. Cuando me recibió, le dije que era de Aranza, que era campesino sin tierra, que mi padre era leñador y arriero, y que yo no quería ser ni arriero ni leñador, que yo quería estudiar, y mi solicitud era una beca para el internado que existía en Morelia. El presidente municipal me escuchó, me pidió que esperara un momento, entró a su oficina y cuando salió me entregó un sobre y me dijo: aquí tienes tu beca. Desde el primer día supe qué era lo que solicitabas y quise ponerte a prueba. Te felicito por tu tenacidad y persistencia y si sigues así vas a triunfar en la vida. Me concedió la beca y así pude salir de mi pueblo. Voy a leer algunos fragmentos. No hay una voz mía, realmente es un trabajo donde yo trabajé sobre su testimonio de manera limpia. Yo creo que el contexto de estas historias o de cualquier historia que tenga que ver con Don Eligio o con el periódico El Mexicano, cada uno de los tijuanenses, de los bajacalifornianos que haya leído el periódico tiene su propio contexto de la historia, de la sociedad, de la familia. Los del sindicato tienen una historia, tienen un contexto, la familia, los periodistas tienen su propio contexto, su propia idea. Entonces, dar mi voz no me parecía en lo absoluto relevante, porque más yo me acerqué a él con, ¿por qué no decirlo?, con mucha ingenuidad para conocer las historias de la infancia de Don Eligio. Y bueno, se fue enriqueciendo de camino y eso ya fue parte de que fue sucediendo, como le digo, la vida, la pandemia y eventos difíciles, ¿no? La política, ¿verdad? Cada quien tendrá su contexto para platicarlo. Y pues que escriba su libro, ¿no? Todos los caminos llevan a Tijuana. Y si se fijan, el camino de Don Eligio circunstancialmente llegó a Tijuana. Y de alguna manera todos los que estamos aquí o nuestros antecesores, por circunstancias diversas, llegaban a esta ciudad. Y han hecho grande esta ciudad y al estado de Baja California. Y Don Eligio, cuando Lupita me invitó para estar aquí presente, yo le comenté, y con eso quiero terminar, por eso se me pasó mi primera participación. Yo creo que Don Eligio es un ejemplo muy característico del ser tijuanense, de esas personas que salieron de su terruño, de todos los rincones de la República Mexicana, para buscar nuevas condiciones de vida. Y Tijuana y Baja California, aquí encontraron todo. Llegaron sin nada
y lograron hacer mucho, en todos los sentidos. Pero lo más rico o lo más interesante es que ellos se trajeron un bagaje cultural y también dejaron un legado familiar. Y en el caso del periódico El Mexicano, yo quiero terminar que también hoy en día, a 65 años, es el periódico más antiguo que ha tenido toda la historia del periodismo. Y para los que nos dedicamos a la historia y a los peronistas y a los estudiantes, es una fuente inagotable para conocer la historia social, cultural, económica, política, religiosa, deportiva. El Mexicano es riquísimo. Cuando tú le das vueltas a las páginas, te encuentras cosas maravillosas. ¿Qué le dirías a aquellos que dicen que Eligio Valencia era un líder charro o un vendido a los gobiernos? Porque son cosas que se escuchan. Yo no les diría nada, no tengo nada que decirles absolutamente. Como lo comenté antes, cada quien tiene su contexto, que escriban su libro. Y por supuesto quiero agradecer a Carolina y Eligio por el apoyo para la impresión muy hermosa de este ejemplar, con su pastadura, sus fotos a color y todo, que está muy agradable. Buenas tardes, mi nombre es Juan Barrera. Anduve por muchísimos años con don Eligio, mi paisano, y les quiero decir que fue un gran hombre en todos los aspectos. Hace rato hacían la pregunta que cómo fue como líder. Pues fue un gran líder, porque el mexicano, todo lo que logró fue gracias a él. Las casas más grandes construidas por Infonavit a lo largo del tiempo que tiene Infonavit fueron conseguidas por don Eligio Valencia. Casas en terrenos de 300 metros, 3 recámaras, sala, cocina, comedor, grandísimos. Eso habla de su gran liderazgo. Fue una persona muy humana también. Todo el que se acercaba a él a pedirle ayuda no se iba con las manos vacías. A mí me tocó, cuando yo tuve un accidente muy fuerte, los médicos habían dicho que no iba a volver a caminar. Y yo llegué en silla de ruedas a la oficina de mi paisano y le digo: paisa, aquí está mi renuncia. Ya no voy a trabajar, paisano. Ya no puedo caminar. Me dice mi paisano: hermano, usted sí puede trabajar. Trabaje desde su casa, desde ahí dele las órdenes a todos los que están bajo sus órdenes y siga trabajando. No le acepto su renuncia. Imagínense el gran corazón de mi paisano. Él siempre fue, nunca fue mi patrón, fue mi amigo y mi hermano, como lo decía él, que éramos hermanos, aparte de ser paisanos. Él fue el dirigente nacional del CITAC. Ayudó, les puedo decir que a más de 500 gentes que se acercaron a solicitar su ayuda durante el tiempo que fue el dirigente nacional del CITAC. A don Eligio lo conocí yo en 1971 y en marzo de 1972 entro yo al periódico El Mexicano. Él era el dirigente del CITAC, sección 45. Después, posteriormente, en el 82, se hace propietario del periódico El Mexicano. Y del 82 en adelante fue el auge de todos los trabajadores del periódico El Mexicano. Nos aumentó los días de vacaciones a 30 días de vacaciones. Nos aumentó como burócratas 40 días de aguinaldo. Cada año en Navidad nos rifaba 2 carros del año. La última ocasión, la última rifa que nos hizo rifó casas para los trabajadores. Un gran hombre en toda la extensión de la palabra.
no hay nada que reprocharle. Y sí, lo quisieron asesinar también en varias ocasiones por ser el defensor de los trabajadores. No sé si en el libro Vega, cuando lo quisieron asesinar en el 71, que contrataron 2 sicarios en el barrio Logan para matarlo, precisamente por el apoyo que les estaba dando a los trabajadores. Y gracias a Dios salió sano y salvo y murió en su cama. Yo no tenía ni idea de cómo era Tijuana, ni siquiera sabía que era frontera. Después de pasar por Culiacán, en el camión, un muchacho me empezó a hacer la plática. Me comentó que era estudiante de medicina, que se había peleado con su papá y se había ido a Tijuana meses atrás, que ya estaba bien otra vez con su padre, pero iba de regreso por un carro que había comprado. Me preguntó si yo andaba de vacaciones. Ya le dije que no, que iba a ver si encontraba trabajo y que era linotipista. Entonces me platicó que estando en Tijuana 3 meses antes, escuchó hablar de un periódico que se iba a abrir apenas. Y ese periódico se iba a llamar El Mexicano. Y me dice, yo me vine el resto del trayecto repitiendo ese nombre en la mente, El Mexicano, El Mexicano. En cada página de este libro, de estas 99 páginas, Don Eligio, con toda sinceridad, clarifica toda su actuación de tipo periodístico, político y sindical. O sea, es muy claro el cómo actuó y por qué actuó, bajo qué contextos, bajo qué escenarios. Y lo hice con mucha precisión. Yo creo que es uno de los grandes logros de Lupita, que logró que don Eligio le transmitiera muchas respuestas que quizá todos tenemos acerca de la historia del periódico, la historia de la CTM en Tijuana y en Baja California, y del personaje en sí. Ahí está el libro, ahí van a encontrar las respuestas. Para eso son los libros. Y este libro es excepcionalmente claro, preciso y con mucha sensibilidad del personaje en dejar en blanco y negro su historia, pero también su actuación en la política, en el periodismo y en el sindicalismo en Baja California.